a valernos acerca de algunos acontecimientos de la historia para darle sustento a lo que es la política fiscal feminista. Para empezar, vamos a hablar acerca de la Gran Depresión, un acontecimiento que ocurrió en Estados Unidos en el 1929, pero su periodo fue desde el 1929 hasta principios de los años 40. ¿Pero qué fue exactamente? Fue una crisis económica producto de una caída de los precios de la bolsa de valores de Wall Street. Esto trajo como resultado una gran ola de desempleo y altos precios. ¿Qué pasa? Que en el 1939 un economista llamado Keynes trató de dar respuesta a esta problemática a través de su libro Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. Una de las grandes aportaciones de Keynes a la política fiscal, vemos que sus seguidores, más que el maestro, fueron los que dieron más aporte a lo que fue la política fiscal a través del equilibrio del empleo. Esto decía que el Estado debía intervenir para proporcionar buenos niveles de demanda agregada. Aquí vemos que el papel del gobierno o del Estado anteriormente era solamente encargarse de la justicia, la policía y la guerra. Sin embargo, aquí vemos donde el Estado debería estar involucrado a través del crecimiento de una economía. Como acabamos de mencionar, la política que se utilizaba en los años 50, 70, que era una política stone down, es decir, expansiva defensiva a través de política fiscal. Es decir, en ese entonces la política fiscal keynesiana era perfecta para esa época. Pero ¿qué pasó en los años 70? Producto de una crisis financiera como en los años 70, donde el dólar dejó de valer en base al patrón oro, vemos dónde se desató esa crisis. Hubo desempleo, hubo alza de precios. Entonces la política fiscal keynesiana pasó a un segundo lugar. Y ya lo que buscaban la economía, lo que buscaba el Estado, no era tener un pleno empleo, porque el desempleo que se desató en ese tiempo fue abismal. El interés que tenían ya en esa época era mantener estables los precios. Entonces ahí es donde la política fiscal keynesiana pasa a un segundo plano y toma un primer plano, lo que es la política monetaria, porque el objetivo principal era mantener precios estables. El desempleo planteado por Keynes es un desempleo donde la persona no está laborando, está en busca de trabajo, pero no consigue trabajo. Otro fenómeno del cual vale la pena mencionar para luego hablar acerca de la política fiscal es la crisis más reciente que hemos tenido, que es la crisis económica del 2008. Esta crisis se produjo debido a una sobreexplotación del mercado inmobiliario, donde los bancos utilizaban lo que era hipoteca subprime, es decir, hipoteca basura, y la disfrazaban con un título, se llamaba titulación, para darle un valor superior. ¿Qué pasa? Que al esto no tenía una base fundamentada, una base sólida. En el 2008, porque ya eso venía desde años anteriores, en el 2008 fue donde se dio el gran desplome. Entonces, ¿por qué menciono esta crisis? ¿A qué viene? ¿Qué relación tiene esta crisis con la política fiscal, con Keynes, con la del 29 o la del 70? Sencillo, la relación radica en que el Estado tuvo que tomar ciertas medidas que no estaban concebidas en los principios de economía. Y esto fue inyectar dinero a la economía, bajar lo que era el encaje legal para los bancos, dar facilidades a empresas, a personas para que hubiera dinero en la economía y no se sintiera el gran peso de esta crisis que hubo en el 2008. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es los fundamentos y el contenido básico de la política fiscal keynesiana. Estos son los elementos o fundamentos que sustentan lo que es la política fiscal keynesiana. El primero es la negación de la norma clásica del equilibrio presupuestario. Otro elemento que tenemos es reducción de la brecha entre el PIB real y el PIB potencial, es decir, que esté más cerca el PIB real del PIB potencial. Otro elemento o fundamento de la política fiscal keynesiana es el papel del sector
aumentar el gasto privado, es decir, estabilizar la economía. Ya le acababa de mencionar esto. Sin embargo, si analizamos y comparamos este elemento con los principios clásicos, vemos que los principios clásicos, el Estado, el papel que debía jugar era papel de justicia, de policía, de guerra. Nada relacionado con lo que era la economía y la estabilidad de una economía. Y otro elemento fundamental de la política fiscal keynesiana es la eliminación de los problemas derivados de la existencia de un sistema tributario flexible. Entre las políticas fiscales que debe tomar el Estado, el gobierno o el sector público para tratar de solventar las problemáticas de una deflación o una inflación, tenemos esta. A corto plazo tenemos, esta se divide en dos, que es una política fiscal expansiva, que es cuando tú quieres que la economía crezca, dinamizar la economía. Y las medidas que toma o tiene que tomar el Estado cuando están implementando una política expansiva es aumento del gasto real del Estado en bienes y servicios. Cuando tú estás gastando, invirtiendo, va a haber dinamismo en la economía. Esto va a tratar de solventar una crisis que hubo anteriormente o que está en el momento. Aumento de las transferencias y reducción de los impuestos. Porque cuando reducimos los impuestos, la persona percibe más dinero, gasta más, hay más dinamismo. Y una combinación eficiente de estas tres medidas. Tenemos la política fiscal contractiva, esta es contraria a la expansiva. Con esta el gobierno, la medida que debe tomar el gobierno es reducir el gasto real del Estado en bienes y servicios, tiene que reducir las transferencias y aumentos en los impuestos. Cuando hay un aumento en los impuestos, las personas perciben menos cantidad de dinero, lo que hace que se desincentive lo que es el dinero, el consumo de la persona. Y tenemos a largo plazo que una vez lograda el pleno empleo, a través de estas medidas que ya han sido implementadas, depende de cuál sea la situación, vamos a tener, es necesario alcanzar una tasa de crecimiento que sea consistente, a la vez con la tasa más baja de paro y mayor estabilidad de precios. Los instrumentos de la política fiscal, tenemos lo que son las acciones discrecionales de la política fiscal. En esto tenemos lo que es la fórmula del consumo. Esta me explica el consumo autónomo sumado a la predisposición al consumo, la propensión al consumo, y esto que está en el paréntesis es la renta, los niveles de renta que tenemos. Aquí tenemos los estabilizadores automáticos. Estos tienen una peculiaridad de que esto funciona automáticamente, como su nombre lo dice, y estos no necesitan de intervención del gobierno para funcionar. Es decir, su propia existencia determina su incidencia sobre la actividad económica sin estar influenciados por posibles decisiones del gobierno. Es decir, actúan automáticamente. Y una definición de un estabilizador es cualquier mecanismo del sistema económico que reduce la intensidad de las recesiones y de las expansiones, sin que se produzca ningún cambio deliberado en la política fiscal. En un ejemplo más seguido podemos ver que el déficit de presupuesto real
la política mixta o el uso coordinado de la política fiscal y monetaria. La visión tradicional tanto de la política monetaria como de la política fiscal hasta finales de la década de los 60 concebía el funcionamiento de cada una de una manera independiente. Teníamos una política monetaria que se enfocaba básicamente en controlar la cantidad de dinero que circula en una economía y los niveles de tipos de interés para coadyuvar la estabilidad de precios, y teníamos una política fiscal que se concentraba en hacer compatibles los niveles de renta con el pleno empleo y la estabilidad de precios. Esta concepción de la política mixta ha quedado fuera de contexto porque, bueno, debido a los problemas desencadenados por la crisis de los años 70, esta cambió el marco de referencia de la política mixta, además de los avances en el terreno teórico que han dado cavidad a que se considere una nueva serie de elementos. Inclusive el propio papel que juegan las autoridades económicas dentro de una economía han contribuido a que la política fiscal keynesiana, cuyo elemento básico es la discrecionalidad de sus actuaciones, sea fuertemente criticada y considerada como errónea por aquellos quienes abogan por una intervención cada vez menor por parte de las autoridades. En síntesis, dentro de los últimos 40 años hemos presenciado nuevos problemas económicos: el problema de la inflación con estancamiento, el problema del crecimiento no sostenido del déficit público y la aparición de nuevos enfoques como el monetarista, de cierta forma u otra, han cuestionado el papel de la política fiscal keynesiana, o también llamada la síntesis neoclásica. En definitiva, la política fiscal mixta supone un uso coordinado tanto de la política monetaria como de la política fiscal en dos aspectos. En primer lugar, esta política mixta determina los niveles de demanda agregada, es decir, una política monetaria expansiva necesariamente requiere de una política fiscal menos expansiva, es decir, restrictiva, y viceversa. En segundo lugar, tenemos que el uso coordinado de ambas políticas con ciertos objetivos macroeconómicos suponen unas implicaciones en los niveles de los tipos de interés y en los niveles de demanda agregada. En consecuencia de una buena aplicación de la política mixta, es decir, un uso efectivo de esta, tenemos la restricción presupuestaria del gobierno. Como sabemos, en teoría microeconómica, una restricción nos indica un equilibrio que debe existir entre los gastos y los ingresos, en este caso del Estado. En primer lugar, del lado del gasto tenemos el gasto público, que abarca tanto el consumo como la inversión pública, y tenemos el pago de intereses de deudas pasadas. Por el lado de los ingresos, tenemos que la primera forma de financiación de ese gasto son los impuestos, es decir, formamos la ecuación del déficit presupuestario sumando el gasto público, el pago de intereses, menos los impuestos. Si procedemos a eliminar el pago de intereses, entonces tendríamos un déficit primario creado por la diferencia entre el gasto público menos los impuestos. Entonces surge la interrogante, y es que ¿cómo podemos financiar este exceso de gasto público sobre los ingresos que percibe el Estado? Si nos fijamos en la parte izquierda de este cuadro, tenemos dos formas de financiación, que es la financiación vía deuda pública, que es la emisión de bonos para compra del público, y tenemos una financiación monetaria que se produce a través de la creación de dinero para el pago de bienes y servicios que compra el gobierno y el pago de los intereses de deuda que se realizaron en el pasado. De esta forma, entonces, tenemos una restricción presupuestaria del gobierno representada por esta ecuación, donde la parte del componente de B hace referencia a la deuda pública en manos del público, y la parte de H que hace referencia a la deuda pública en manos del Banco Central a través de la financiación monetaria.
Explicando de manera gráfica la opinión de los clásicos, tenemos que la incidencia del gasto público aumentará tanto la curva IS como la curva LM moviéndose hacia su derecha. ¿Qué sucede? Por el impedimento de que se aumente o crezca, es decir, cambie el producto debido a que estamos en pleno empleo, la participación del sector público para la obtención también de ese producto evidentemente reducirá el gasto privado y esto provocará que se reasignen los recursos. Bien, seguimos con la siguiente escuela de pensamiento, que es la keynesiana, bajo la tesis de que la economía puede encontrarse en equilibrio aún con desempleo en los recursos. La utilización del déficit público vía emisión de deuda pública puede establecer un pleno empleo sin que se mueva evidentemente el sector privado a través de un aumento en los tipos de interés por los llamados recursos ociosos. Representándolo de manera gráfica tenemos una curva IS que es insensible totalmente a los cambios en el tipo de interés y tenemos también una curva LM que es completamente elástica a los tipos de interés. Es decir, que la oferta monetaria, la demanda monetaria evidentemente dependerá de la especulación. La siguiente escuela de pensamiento es la escuela keynesiana. En esta escuela, estos economistas plantean que en una economía con unos recursos infrautilizados, una política fiscal activa, es decir, de déficit público, financiada a través de la emisión de deuda pública, evidentemente provocará unos efectos expansivos. Esto podría lograr que se recupere los niveles de pleno empleo sin tener que explicar la procedencia del porqué de las elasticidades de los keynesianos puros en cuanto a la financiación del déficit público. Esta teoría básicamente tiene el razonamiento en que la única forma de financiación del déficit público es a través del ahorro y de la inversión de las familias y de las empresas y la diferencia entre el gasto de inversión privado y el de las empresas. Aquí tenemos la representación gráfica de la escuela keynesiana. Estos mencionan que la efectividad de la política fiscal se debe a la relación inversa entre la oferta monetaria y los tipos de interés. Cuando se elevan esos últimos producto del déficit público, los agentes económicos optan por ahorrar los recursos monetarios, es decir, se produce una erosión parcial del multiplicador del gasto público respecto a cambios casi insignificantes en el gasto privado. Por último tenemos la opinión de la escuela monetarista. Sabemos que según esta corriente de pensamiento, las acciones fiscales en el corto plazo, claro, tienen unos efectos incidentes en la obtención del producto y los niveles de empleo, pero según ellos, una política fiscal expansiva sería totalmente ineficaz, por la razón de que la financiación del déficit público a través de la emisión de títulos provocaría o expulsaría igual cantidad de gasto privado, es decir, que el multiplicador del gasto público tomaría unos valores cercanos a cero. En esta representación gráfica, basado en lo que dijo Milton Friedman, la razón principal no está solo en admitir la inelasticidad que existe entre la oferta monetaria y los tipos de interés, sino que inciden los llamados efectos riqueza. Estos se derivan básicamente de la adquisición de títulos públicos por parte de los agentes económicos, lo que provoca que la curva IS se desplace más a la derecha que lo que la curva LM lo hace